Buenas noches. Vamos a hablar de la teoría literaria de la española. Los componentes son Rosilene y Wagner. La teoría literaria es la teoría de la interpretación de la literatura y la crítica literaria. Su historia comienza con la poética griega clásica y la retórica incluye desde finales del século XVIII la estética y la hermenéutica. El século XX el término teoría llega a ser un paraguas para una gran variedad de estudios teóricos. La mayoría de los cuales tiene origen claro en varias tendencias de la filosofía continental. En muchas discusiones académicas, los términos teoría literaria y filosofía continental son casi sinónimos, aunque algunos estudiosos argumentarían que cabe establecer una distinción clara entre uno y otro. El texto literario. El texto literario es un texto construido con un lenguaje informativo, explicativo, esclarecedor y que tenga alguna utilidad para el lector. Luego, se produce en un tono claro, objetivo, directo y que no pueda generar ninguna duda en cuanto a su interpretación. Las características que ustedes podrán encontrar en este texto no literario son objetividad, información, tutoriales, tangibilidad, inexpresivos, lenguaje denotativo, entre otras. Ejemplo: artículos científicos, recetas de cocinas, noticias de periódico, revistas, anuncios publicitarios, bulas de medicamentos, contenidos educativos, textos de libros, didactos, cartas comerciales, manuales de instrucción, guías de belleza, etc. Ahora vamos a hablar del texto literario. El texto literario es un texto construido con ricos recursos y normas de la literatura causando diferentes emociones al lector y expresando sentimientos de amor, rabia, alegría, dolor, etc. La musicalidad, las fusiones y tonos poéticos y artísticos, la creatividad, la estética de la escritura, la organización de las palabras y el lenguaje con mucha expresividad son algunas características encontradas en un texto literario. Ejemplo: poemas, cuentos, fábulas, romances, piezas teatrales, poesías, crónicas, minicuentos, telenovelas, leyenda, letras de canciones, etc. Entonces podemos ver que la distinción entre los textos literarios y no literarios que hay en el texto literario, podemos encontrar artículos científicos, recetas de cocinas, cosas que no hay sentimiento, como se hay en el texto literario, donde se habla de amor, se habla de rabia, de sentimientos que son expresadas en poesías, músicas, textos, canciones, etc. Temos aqui uma produção literária. Uma produção literária e outra não literária. Tenemos acá un ejemplo de un texto, dos textos no literarios, del cual podemos hacer la traducción de estos textos, ¿cierto? El primer texto que escogimos fue una carta de que hay una traducción para el portugués. Podemos notar que en esta carta hay termos
eh, palabras que distintas, que no hay traducción para el portugués, pero que podemos encontrar una versión, hasta como la estructura. Ejemplo, la primera frase, muy Senhor mío. A tradução não poderia ser, muito Senhor meu, e sim meu Senhor, meu Senhor. Então, quando traducimos um texto, temos que fazer versões para alguns termos, algumas expressões que não vamos a encontrar ni en portugués o hasta el español. Entonces, ya tenemos también acá en el canto, en el rincón, tenemos Señor Don Joaquín Barreras López, Mérida. E aqui, ao Senhor, tá vendo? Senhor seu Joaquim. Então, Don é seu. É seu. Vamos a leer. Usted me pensará que le envié este largo relato en compañía de esta carta. También la larga para que es, pero como resulta que los amigos de Don Jesús, que Dios haya perdonado como a buen seguro Él me perdonó a mí. Neste termo, que Dios haya perdonado al buen seguro que me perdonó a mí, es un termo de español que puede ser traducido como que Deus o tenha perdoado, como eu sei que Ele me perdoou. Es usted el único del que guardo memoria de las señas. A usted quiero dirigirlo por llevarme una compañía que quema solo de pensar que haya podido escribirlo. Haya podido escribirlo. Se traduce para que pôde escrevê-lo. Certo? Cierto? Porque acá tenemos un verbo compuesto. Entonces, aquí tenemos también el verbo caérmela y olvidarla. Entonces, son verbo más conectivos, me, la y otros conectivos, ¿cierto? Entonces, cuando traducimos una carta o un texto cualquiera, tenemos que tener en cuenta de la expresión que va a ser usada en este texto, en el poema, y hay algunas palabras que no vamos a saber traducirlas, que no encontramos en el diccionario y que debemos sustituirlas caso no conocemos. Otro ejemplo de texto literario es: mujer podría perder un ojo tras sufrir golpiza por esta parte de su pareja. Ese texto se trata de una noticia, pero el primer termo, el título, tenemos algo que dudar. Entonces, para traducir, pues se fue: mulher poderia perder um olho depois de sofrer agressão de seu cônjuge. Então, pareja, cônjuge. Golpiza, agressão. Então, tras, depois. Então, são termos que devemos sustituí-los ou fazer igual. Con eso encerramos nuestras actividades, nuestra presentación y hasta luego.